La semana pasada, el siervo Magdiel nos recordó que sin el Espíritu Santo, la vida cristiana no es posible. Y que toda transformación genuina viene de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y le invito a visitar nuestra página web puropoder.org y ahí puede ver todas las predicaciones y todo lo que está sucediendo en nuestra iglesia. ¿Cuál es la página web? Como 3 personas, pero está bien, ahí le comunican a los demás que están presentes. puropoder.org. Y esta verdad, la del Espíritu Santo, debido a esta verdad, podemos afirmar que no solo creemos en el Espíritu Santo que salva y habita en la vida de un creyente, sino también en el Espíritu que forma, que guía y santifica día tras día al creyente. En River Oaks afirmamos que la vida cristiana no es simplemente un conjunto de reglas morales ni una mejora personal del comportamiento, sino una vida nueva vivida en dependencia continua del Espíritu Santo. Vivida en obediencia a la palabra de Dios y vivida en comunión con la iglesia de Jesucristo. Y con esto llegamos a una de las declaraciones más prácticas y transformadoras de nuestra fe. Nuestra 8ª declaración, hablando de la vida cristiana, que dice así: nosotros creemos que la gracia justificadora de Dios no debe estar, ¿qué? Separada de su poder y propósito santificador. Dios nos ordena amarlo supremamente y amar a otros como sacrificialmente, a vivir nuestra fe cuidando los unos de los otros, con compasión hacia los pobres y justicia para los oprimidos. Con la palabra de ¿quién? De Dios. ¿El poder de quién? Del Espíritu. Y la oración ferviente en el nombre de ¿quién? De Cristo. Debemos combatir a las fuerzas del mal. En obediencia a la comisión de Cristo, debemos hacer ¿qué? Discípulos entre todos los pueblos, siempre dando testimonio del Evangelio con palabras y con ¿qué? Y con hechos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias porque hoy podemos reunirnos como tu pueblo, como tu iglesia, para alabar tu santo y bendito nombre. Nos podemos reunir en esta tarde para escuchar tu palabra. Te pedimos que por medio de tu Espíritu abras nuestro entendimiento, Padre, por medio de tu Espíritu quebrantes cualquier orgullo en nuestros corazones, afirmes nuestra fe y transforme nuestros corazones a través del estudio de tu palabra. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús oramos y la iglesia dice y amén. Hermano, y estoy emocionado, estoy listo. Pero antes de continuar, quiero dar la bienvenida a todos a River Oaks Church, celebración en español, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde seguimos proclamando y confirmando que con Dios, eso es correcto, con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montieri, estoy sumamente, créame que sí, estoy emocionado y agradecido con Dios porque esta semana estamos celebrando el 4 de julio aquí en los Estados Unidos de América, un día en el que recordamos la libertad, la independencia y los principios sobre los cuales esta nación fue formada, un día donde también reconocemos la bondad de Dios sobre este país por 250 años. Y contando, 250 años y contando. Mano, 250 años de democracia. Solo Dios puede hacer algo así. Y también estoy sumamente emocionado porque hoy México le va a ganar a Inglaterra. Amén. México, no, puro poder. Estoy 26 años casado con una mexicana.
Americana. Emocionado, hermano. Inglaterra va para abajo. A las 8, lo habían cambiado a las 12. Gracias a Dios que no. Porque íbamos a tener que cancelar el servicio. Y Estados Unidos le va a ganar a Bélgica, hermano. Sí. Ahorita entramos a la palabra. Y también estoy emocionado porque hoy continuamos con nuestra serie Nosotros Creemos. Y la primera frase de nuestra declaración de hoy afirma que nosotros creemos que la gracia justificadora de Dios no debe estar separada de su poder y propósito santificador. Están los versículos para que le tome foto o vaya a puropoder.org y los anote durante la semana. Iglesia, una de las confusiones más comunes del cristianismo moderno es pensar que la gracia de Dios solo sirve para perdonar pecados. Pero la Biblia enseña que la misma gracia que nos justifica también nos transforma. Ser justificado significa que por la obra perfecta de Jesucristo en la cruz, Dios declara justo al pecador que se arrepiente y pone su fe únicamente en Cristo, confirmado por Romanos 5:1 y por muchos aquí. Y esto es algo que sucede una sola vez. Una sola vez. Ya cuando estás declarado justo, eres justo. No somos aceptados por nuestras buenas obras, sino por la justicia de Cristo acreditada a nosotros. Sin embargo, Dios no nos justifica para dejarnos igual. Su propósito es santificarnos. En otras palabras, hacernos cada día más como Cristo Jesús, algo que sucede diariamente. La justificación una vez, la santificación todos los días. Me ministra mucho lo que Pablo afirma en su carta a la iglesia en Filipos, al decir en Filipenses capítulo 2, versículo 13, para que lo investigue, lea todo el libro de Filipenses en su casa esta semana. Pues Dios trabaja en ustedes y les da, Dios es el que da, el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Solo el Espíritu Santo nos puede dar esa capacidad. Y Pablo nuevamente escribiéndole a los cristianos de Tesalónica afirma en 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es que sean santificados. Por eso, el creyente verdadero no vive buscando cuánto pecado puede tolerar sin perder la salvación. Eso no es un creyente verdadero. Pero sí vive preguntándose, ¿cómo puedo agradar más a aquel que me salvó? Porque la santidad no es el precio de la salvación, pero sí la evidencia de una vida verdaderamente transformada por la gracia de Dios. Y Pablo, aconsejando al siervo Tito, lee el libro de Tito, lo puede leer rápido. Aquí un siervo ya me dijo que lo está leyendo y es puro poder, me emocionó. ¿Quién era Tito? Bueno, Tito era el superintendente de las iglesias en Creta. O sea, él estaba supervisando varias iglesias. Y miren lo que le dice Pablo a Tito en Tito capítulo 2 versículos 11 al 13. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, hablando de Cristo. Y se nos instruye a que nos apartemos ¿de qué? ¿De qué? De la vida mundana y de los placeres, de todos los placeres, de los pecaminosos. Porque Dios quiere que tú experimentes placer en Él. De los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, iglesia, evidencia nuestra vida que hemos recibido la gracia de Dios. Hay evidencia de que la gracia de Dios está transformando tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir. Hay evidencia. ¿O todavía te pareces a un mundano? Iglesia, si realmente te consideras cristiano y has recibido la gracia de Dios, si realmente necesitas esta semana identificar una área específica de desobediencia en tu vida, ya necesitas ya caerle con todo y rendírsela completamente a Dios. Tienes que dar un paso concreto de obediencia esta semana, confiando en el poder del Espíritu Santo. Y si tú te atreves a hacer esto, te vas a posicionar para disfrutar más de las bendiciones de Dios. Te vas a posicionar para experimentar más de la comunión con Dios. Te vas a posicionar para reflejar más el carácter de Dios. Te lo debes a ti mismo. Continúa afirmando nuestra declaración de fe. Nosotros creemos que Dios nos ordena amarlo supremamente y amar a otros ¿cómo? Sacrificialmente. A vivir nuestra fe cuidando los unos de los otros, con compasión hacia los pobres y justicia para los oprimidos. Iglesia, amar a Dios supremamente significa que Él ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Él ocupa el lugar por encima de cualquier otra persona, posesión, sueño, deseo, plan, etcétera, etcétera, etcétera. Significa que Él es nuestra máxima prioridad, nuestra mayor satisfacción y la autoridad final sobre nuestra vida y lo que hacemos en la vida. Y cuando entendemos esto, entonces comenzamos a entender por qué Jesús dijo palabras tan fuertes pero absolutamente verdaderas en Mateo 10:37, cuando Jesús dijo: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Observemos que Jesús no está promoviendo el desprecio familiar, pero sí está revelando el orden correcto de amar, del amor. Jesús está afirmando que ningún amor humano, por más legítimo que sea, puede ocupar el lugar que solo Dios merece. Iglesia, amar a Dios supremamente no solo se siente, se demuestra. La gente tiene que darse cuenta. Jesús mismo lo dejó claro en Juan 14:15 cuando dijo: si me aman, obedezcan mis mandamientos. En otras palabras, el amor verdadero no se mide por emociones intensas, canciones bonitas o palabras inspiradoras, sino por una vida rendida a su voluntad, aun cuando obedecer implique sacrificio, cuando implique renunciar al pecado o ir en contra de la cultura. Y si hoy tú estás viviendo una vida sin ningún sacrificio, me pregunto si eres cristiano. Y este amor a Dios, siempre, el que dice amar a Dios, siempre, no hay excepción. Tú no eres la excepción, yo no soy la excepción. Siempre se extiende hacia los demás. Notemos que
Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, Él respondió en Marcos 12, 29 al 31. Confírmelo en su casa con su Biblia. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y añadió inmediatamente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Iglesia, es imposible decir que amamos supremamente a Dios mientras ignoramos, despreciamos o maltratamos a las personas que portan su imagen. Ahora necesito aclarar algo después que me tome un poquito del té. Y no es japonés, no se preocupe, es americano. Necesito aclarar algo. Exhortar a una persona que dice ser cristiana por una conducta o actitud pecaminosa obvia es amor. Así se ofenda y le duela. Es amor. Iglesia, Dios no solo nos manda a amarlo a Él, también nos manda a amar a ellos, al prójimo, sacrificialmente y de la misma manera que Él nos amó a nosotros, que fue sacrificialmente. Algo confirmado en Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, cuando Jesús, nuestro Salvador y Señor, dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como ¿quién? Como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será ¿qué? La prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y luego Jesús también afirma en Juan 15, versículo 12 al 13, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. ¿Usted sabe quién dio la vida por los amigos? Jesús. Y hablando de amar sacrificialmente, quiero aplicarlo directamente a nuestra iglesia. Quiero hablarle a River Oaks. Si esta es tu iglesia y todavía no has tenido que amar a alguien sacrificialmente aquí en River Oaks, es posible que aún no haya sido llevado al punto donde el evangelio realmente te forme en madurez. Porque la iglesia no solo es un lugar donde encontramos gente con la que conectamos fácilmente, y alabado sea el Señor, que aquí podemos conectarnos fácilmente la mayoría de los que estamos presentes. Sino también donde Dios nos enseña, hablando de la iglesia, a amar a los difíciles de amar sacrificialmente. Y aquí viene algo importante. En algún momento, te lo garantizo, en esta iglesia vas a experimentar conflicto, vas a experimentar incomodidad, incluso te vas a querer alejar o irte. Viene, hermano, viene, te lo garantizo. Tal vez alguien te ofenda, con razón o sin razón. Y cuando digo con razón es que a lo mejor no se dieron de cuenta. Tal vez alguien no te entienda. Incluso tal vez yo, el pastor, o alguno de los líderes aquí te va a ofender o no va a llegar a tus expectativas. Y en ese momento vas a tener que decidir algo muy, muy serio. ¿Voy a obedecer a Jesús y crecer en amor sacrificial, buscando unidad y madurez en el espíritu? ¿O voy a reaccionar con orgullo, cambiarme de iglesia otra vez y guardar resentimiento en mi corazón y hablar mal de la iglesia? Es tu decisión. Iglesia, el peligro no es solo irse, el peligro es irse sin transformación. Eso es peligrosísimo. Ahora, quiero ser honesto con ustedes como el pastor. También yo estoy en este proceso y la verdad es que la persona que muchas veces más me cae mal, ¿quieren saber quién es? ¿Quieren saber? Les
voy a decir. Soy yo mismo. Soy yo mismo. Porque muchas veces, no sé si quiero decir la mayoría de las veces, pero muchas veces el mayor obstáculo para amar como Cristo manda no está en otro, sino en mi propia carne, en mi propio orgullo, en mis propias limitaciones. Pero déjame darte buenas noticias, iglesia. Cuando le pides al Espíritu Santo, con Dios sí se puede y sí vale la pena. Iglesia, la Biblia también enseña que la fe genuina se demuestra cuidando de los hermanos en la fe, mostrando compasión hacia los pobres y defendiendo al oprimido. Algo confirmado por el apóstol Santiago y registrado en Santiago capítulo 2, versículo 15 al 17, cuando Santiago escribe y dice: supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes les dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. Pregunta Santiago: ¿para qué sirve? ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es ¿qué? Inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Y aquí está algo puro poder. Yo, Santiago, yo les mostraré mi fe, ¿cómo? ¿Cómo? Con mis buenas acciones. Y quiero tomar un momento para, ya sé que lo hicimos, pero vamos nuevamente porque ya estamos casi todos aquí, para dar gracias a Dios por esta iglesia. Esta semana pasada, gracias a la generosidad y disponibilidad de servir de ustedes y otras personas más, pudimos empacar 64 cajas de ayuda para enviar a nuestros hermanos en Venezuela. Y la verdad es que este no es un evento aislado. Es uno de muchos ejemplos que siguen evidenciando el corazón generoso que Dios continúa formando en River Oaks. Porque no es la primera ni será la última. Te felicito, iglesia, te felicito. No bajemos la guardia, sigamos amando, sigamos sirviendo, sigamos dando con alegría y sacrificio, porque cuando la iglesia vive el evangelio, el mundo puede ver más el amor de Cristo Jesús. Entonces, River Oaks, mantente alerta por personas, países, a quienes puedes servir, animar, ayudar y bendecir. En la iglesia, fuera de la iglesia, y te sorprenderá lo que Dios hará. Sigue diciendo nuestra declaración de fe que nosotros creemos que con la palabra de Dios, el poder del Espíritu y la oración, ¿cómo esta es oración? Ferviente en el nombre de Cristo, debemos combatir a las fuerzas del mal. Iglesia, una de las mayores equivocaciones del cristiano es pensar que después de entregar su vida a Cristo, todos sus problemas desaparecerán. Oh, no. No. Dígale al que está al lado. No es así. Dígaselo, no es así. No. Oh, no. La realidad bíblica es exactamente la contraria. Notemos que cuando nacemos de nuevo, entramos en una batalla espiritual. No porque Satanás sea igual de poderoso que Dios, porque ni cerca.
Dios creó al ser que se convirtió en Satanás. Es un ser creado. Sino porque el enemigo, Satanás, se opone a todo aquel que pertenece a Cristo. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 6, versículo 12, que pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. En otras palabras, tu cónyuge no es el enemigo. Tu jefe no es el enemigo. Tu vecino no es el enemigo. Tu ex gobierno, tu ex pareja, tu ex pastor o iglesia no es el enemigo. Ni tu suegra. No. Pregúntale al hermano José Elías. Fue súper contento. Aunque esa suegra se da a querer por toda la iglesia. Iglesia. Muchas veces gastamos más energía peleando entre nosotros que resistiendo al verdadero enemigo. Satanás disfruta cuando la iglesia se divide y comienza a quejarse. Satanás disfruta cuando el matrimonio deja de orar y comienza a discutir. Satanás disfruta cuando los padres dejan de discipular a sus hijos por estar ocupados y cansados. Satanás disfruta cuando el creyente cambia la Biblia por las redes sociales. Satanás y todo su equipo sabe que una iglesia distraída es una iglesia debilitada. Pero aquí está la buena noticia. Dios nunca envía a sus hijos a una guerra sin darles todo lo necesario para permanecer firmes. Nuestro Dios nunca dice, River Oaks, bueno, dale, y buena suerte, River Oaks. Ahí están. Nunca dice eso. Pero Jesús sí dijo en Mateo 28:20, y tengan por seguro esto, yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Iglesia, primero tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, no respondió con opiniones personales, no respondió con emociones ni frases motivacionales. Jesús 3 veces dijo, escrito está. Lo puede leer en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Lea todo el capítulo. Iglesia, la palabra de Dios sigue siendo el arma más poderosa contra las mentiras del enemigo. River Oaks, si pasamos más tiempo escuchando las noticias, las redes sociales, nuestras propias ansiedades, que leyendo las escrituras, no debería sorprendernos que terminemos actuando y pensando como el mundo y con el miedo del mundo. No podemos esperar tener victoria con una Biblia cerrada toda la semana. No podemos. Déjenme contarles algo. Como muchos de ustedes ya saben, y si no lo sabían, se los voy a decir. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de viajar a Japón con mi esposa Diana y llevamos a mi hija. Esos fueron sus 15 años, así que no estén esperando cuáles vienen los 15 años de victoria. Ya no los gastamos en Japón. Como turistas visitamos algunos lugares históricos donde había grandes estatuas de Buda, hechas de cobre. Incluso hasta pagué unos centavitos ahí y nos dejaron entrar adentro del Buda. Porque todo el mundo lo estaba haciendo. Bueno, yo no me quería quedar ahí. Ellos lo hicieron, yo también. Yo tenía 5 centavos. Nos tomamos fotos, incluso con el Buda.
puede ver la página de mi esposa. Y si la ve, póngale like, por favor. No sea de esos secretos ahí que ven toda la historia de uno y no le ponen ni un like. Yo de vez en cuando me gusta contarlo. A ver a quién le caigo bien. A ver quién disfruta conmigo nuestras vacaciones. Usted sabe. Y bueno, caminamos alrededor de ellas, de estas estatuas, como cualquier visitante. Y honestamente, les voy a decir la verdad. No sentí ningún tipo de miedo espiritual, ni opresión, ni sensación de amenaza. No, nada. Y quiero ser claro. No lo digo desde la ignorancia, sino desde una convicción bíblica de la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Mientras estábamos allí, también leí que, porque todo lo tienen en japonés y en inglés. Gracias a Dios que leo inglés. Pero también leí que muchas de esas estructuras han sido reconstruidas o movidas varias veces debido a los frecuentes terremotos en Japón. Y pensé, qué diferente es todo esto comparado con el Dios vivo de la Biblia. Esas estatuas dependen del tiempo, de la tierra y de manos humanas para mantenerse en pie. Pero nuestro Dios, al que adoramos y confiamos aquí en River Oaks, no es sostenido por nada ni por nadie. Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, y esto reafirma una verdad central. Mi Dios no puede ser representado por ninguna estatua humana. Dios mismo preguntó en Isaías 40:25, ¿a qué me haré semejante? A nada. Iglesia, las imágenes tienen forma pero no vida, tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no actúan. Sin embargo, el Dios al que adoramos y confiamos aquí en River Oaks Church es espíritu, es eterno, es soberano y todopoderoso. Este Dios al que adoramos aquí en esta iglesia no está limitado a un objeto ni contenido en una figura, pero sí reina sobre toda la creación. Ahora, esto no significa que tratemos la idolatría a la ligera, porque no. La Biblia es clara en condenar la idolatría. Usted lo puede leer en Éxodo capítulo 20 cuando dice no hacer, cuando manda a no hacer, a no inclinarse y a no rendir culto a ningún ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Porque nuestro Dios es muy celoso. Así que tenga cuidado si llega a una iglesia y tienen a un Cristo crucificado. Nuestro Dios no está crucificado, Él resucitó y está reinando. Pero igual, iglesia, tenemos que agarrar la idolatría en serio. Y eso significa que como creyentes no podemos vivir con miedo o superstición, como si cualquier objeto o lugar tuviera poder sobre nosotros, porque no lo tiene. El creyente debe caminar con sabiduría y discernimiento, pero no en temor. Y para caminar con sabiduría y discernimiento y sin temor, necesitamos estudiar, necesitamos meditar, reflexionar, creer y obedecer la palabra de Dios, la Santa Biblia. Entonces, la pregunta es, ¿estás pasando tiempo significativo en la palabra de Dios? ¿Será que muchas veces vivimos con temor porque no pasamos tiempo significativo en la palabra de Dios? ¿Será? Me pregunto yo. Segundo, tenemos el poder del Espíritu Santo. Dios no espera que peleemos solos. El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos vive en cada creyente, confirmado en Romanos 8:11 y confirmado por muchos aquí presentes. El Espíritu Santo nos fortalece cuando somos débiles, nos convence cuando pecamos, nos guía hacia la verdad y produce el carácter de Cristo en nosotros y en su iglesia. River Oaks, la vida cristiana nunca fue diseñada para vivirse en modo autosuficiencia, pero sí en total dependencia del Dios vivo.
Y tercero, Dios nos ha dejado la oración ferviente en el nombre de Jesús. La oración ferviente en el nombre de Jesús. Muchos países en otras partes del mundo oran, pero no en el nombre de Jesús. Y Jesús es el único rey, el único que reina, el único Dios. Es específico, ferviente en el nombre de Jesús. Y Pablo, después de describir toda la armadura de Dios, concluye en Efesios capítulo 6, versículo 18, diciendo: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ¿qué? Ocasión. Manténganse alerta y sean como persistentes. ¿En qué? En sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. En otras palabras, Pablo está diciendo, después de ponerse, porque está hablando de la armadura de Dios, si lo lee todo el capítulo, después de ponerse el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la paz, levantar el escudo de la fe, después de ponerse el casco de la salvación y tomar la espada del Espíritu, dice Pablo: iglesia, no olviden hablar con el comandante y jefe. Y hablando de hablar con el comandante y jefe, Cristo Jesús. Todos los martes, hermanos, nos reunimos como iglesia para hablar con el comandante y jefe. Los martes de 6 a 7. Una hora ahí vale más que 40 horas allá. Pero la gente no entiende. Una hora aquí. Y claro, asumiendo que usted tiene una vida de oración personal. Una hora aquí tiene más poder que sus prescripciones. La verdad, lo he notado. Entonces, iglesia, estamos dependiendo diariamente en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo y la oración. Te invito a que esta semana identifica la batalla espiritual más fuerte que estás enfrentando, porque todos estamos enfrentando algo. Memoriza un pasaje bíblico de victoria sobre esa batalla. Ora cada día específicamente sobre esa batalla y te sorprenderá lo que Dios hará, hermano. Y con esto llegamos a la última frase de nuestra declaración de fe con respecto a la vida cristiana, que es: nosotros creemos que en obediencia a la comisión de Cristo debemos hacer discípulos entre todos los pueblos, siempre dando testimonio del evangelio con palabras y ¿qué? Y con hechos. Iglesia, Jesús no dejó a su iglesia con una sugerencia, pero sí con una comisión. Algo registrado en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 19. Mire lo que dice. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Quiero hacer una pregunta. ¿A quién tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra? Tal vez Satanás la tuvo antes en el Antiguo Testamento, tal vez. Ahorita no, hermano. Ahorita lo siento. El que reina es Cristo, lo siento. Él ya tiene toda la autoridad. Aquí lo dice. No es que algún día ya la tiene. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, cada creyente ha sido salvado no solo para ir al cielo, sino también para vivir en la tierra y hacer discípulos del Rey. Y necesito aclarar que la misión no es exclusiva de pastores, misioneros o líderes. Es un llamado para toda la iglesia, desde el más joven hasta el más anciano. Red Rocks, hacer discípulos no es solamente invitar gente a un servicio. Y si lo está haciendo, hágalo, hermano, eso es parte. Pero también es ayudar a otros a conocer a Cristo, es seguir a Cristo, es obedecer a Cristo y parecerse cada día más a Cristo. Es compartir el evangelio con nuestras palabras, pero también confirmarlo con nuestras acciones. Porque una iglesia que predica sin amar se vuelve ruidosa, pero una iglesia que ama sin predicar se queda incompleta. Por eso nuestra declaración dice: con palabras y hechos.
Las palabras anuncian quién es Cristo, anuncian qué hizo Cristo en la cruz del Calvario, anuncian por qué Cristo murió por nuestros pecados y anuncian que Cristo resucitó victoriosamente. Pero los hechos muestran que ese evangelio nos está transformando. Iglesia, cuando servimos al necesitado, perdonamos al que nos hirió, cuidamos al débil, defendemos al oprimido, discipulamos a nuestros hijos y vivimos con integridad, el mundo ve una evidencia más visible del poder de Cristo. Y Jesús, justo después de su resurrección y momentos antes de su ascensión, se reúne con sus discípulos por última vez en el Monte de los Olivos para comunicarles que su prioridad ya no era la restauración política de Israel, porque era lo que ellos querían. Y les dice, ya ustedes, ya eso no es prioridad, pero sí la proclamación del reino de Dios. Algo registrado por el doctor Lucas en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice, pero recibirán ¿qué? Poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y ya descendió. Lee el capítulo 2. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más que lejanos de la tierra. Y usted sabe qué es lejano, Indiana. Más lejano, Elkhart, Indiana. Más al norte, ya casi llegando a Michigan. ¿Se cumplió? River Oaks, la misión cristiana no se hace con orgullo, no se hace con presión, no se hace con manipulación, sino con el poder del Espíritu Santo. No somos vendedores de religión, pero sí testigos de una resurrección. Y el llamado es a predicarles a todos los pueblos, y en River Oaks eso nos toca de manera especial. Debido a que somos una iglesia con gente de diferentes países, historias, acentos, dolores, alegrías, comidas y procesos. Y equipos en el mundial también. Pero en Cristo no somos un accidente multicultural, somos una muestra del reino de Dios. Cada familia, cada vecino, cada compañero de trabajo, cada persona que Dios pone cerca de nosotros es una oportunidad para mostrar y anunciar a Cristo Jesús. Entonces, iglesia, estamos testificando con palabras y hechos. ¿Estamos testificando con palabras y hechos o eres un cristiano aquí y un mundano allá? Iglesia, ¿a quién necesitas hablarle de Cristo esta semana? ¿A quién? Hasta mandarle un WhatsApp, un mensaje. Y que créame que al latino le gusta usar WhatsApp y dejar mensajes larguísimos. River Oaks, el mundo necesita ver más cristianos auténticos. El mundo necesita ver más maridos que amen a sus esposas, esposas que honren a Dios. Necesitan ver más padres que discipulen a sus hijos, jóvenes que vivan en obediencia, cristianos solteros que vivan en santidad y entrega. Necesita ver más abuelos que terminen bien la carrera. El mundo necesita ver una iglesia que ama, sirve, que haga discípulos y que anuncie el evangelio. River Oaks, no bajemos la guardia, porque todavía hay vecinos conocidos que necesitan a Cristo. Todavía hay matrimonios por restaurar. Todavía hay niños que discipular. Todavía hay gente pobre que ayudar. Todavía hay naciones que alcanzar. Todavía hay una iglesia que edificar. Y todavía hay un rey que tenemos que adorar. Así que, iglesia, vayan y vivan una vida digna del evangelio. Amen profundamente, sirvan con alegría, perdonen rápidamente, oren constantemente, peleen la buena batalla, hagan discípulos y nunca olviden que quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva por su iglesia.
Y que todo lo que hagamos, de palabra y de hechos, sea siempre para la gloria de Dios y la edificación de su iglesia. Porque con Dios sí se puede y sí vale la pena. ¿Cuántos reciben esta palabra? Un aplauso a nuestro Dios.